Hola, buen día. En el marco del Congreso Internacional de Matemática Educativa en Línea, en esta ocasión vengo a presentar la ponencia titulada Uso de las TICs para enfrentar situaciones de emergencia. Mi nombre es Ismael Osuna Galán y soy profesor de la Universidad Politécnica de Chiapas. Bueno, lo que vamos a ver en esta presentación, vamos a dar una pequeña introducción. Después vamos a definir las TICs. Posteriormente daré el escenario en el cual fue dado este estudio, las herramientas de software usadas, los resultados y las conclusiones. Bueno, por situaciones de emergencia, la definición que da la UNICEF se refiere a todos aquellos fenómenos naturales o problemas sociales que se dan en un país y que dañan en particular eh, las escuelas en, para la enseñanza de los niños. Y eh, este tipo de problemas pues se produce claramente en toda parte del mundo y entonces dan una serie de recomendaciones generales acerca de cómo se debería proceder, no solamente en cuestión de salvaguardar la vida de los estudiantes, sino cómo regresar a la vida normal académica. Entonces, ellos proponen que se reaperture las escuelas o, menciona ahí, ambientes de aprendizaje. Entonces, por estos ambientes de aprendizaje mencionan que en muchas ocasiones las escuelas quedan dañadas, sea el fenómeno que sea, y entonces podemos ampliar el, la idea que tenemos de una escuela y cambiarlo por un ambiente de aprendizaje. Esto da una serie de ideas que proponen pues no el enfoque tradicional, sino que hacer uso de esta tecnología que tenemos a la mano y que pueda ser en favor del aprendizaje de los estudiantes. Y por tecnologías de la información y la comunicación, vamos a llamar a todo ese conjunto de tecnologías, ya sea eh, física, lo que llamamos hardware o software, que van a permitir pues, la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, la comunicación, el registro y la presentación de información. Pero esa información puede ser en forma de voz, en forma de imágenes y datos. Y las TICs pues tienen como objetivo pues mejorar el ambiente. Bueno, en este caso estamos pensando en la vida propia, pues queremos mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Esto al dentro de una organización, por supuesto lo que se trata de hacer es optimizar que aplicado ya a la enseñanza podamos tener un conjunto de elementos que permitan tanto al estudiante como al profesor mejorar la comunicación y por supuesto este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues este congreso es una muestra de ello. O sea, estamos conectados muchísimas personas de muchísimas partes del mundo y estamos dando un conjunto de ideas, estamos presentando trabajos, estamos contrastando este, técnicas y todo esto pues es gracias a todas estas tecnologías. Por supuesto, estamos hablando del Internet y de muchas herramientas computacionales que permiten a guardar estas presentaciones y poder transmitirla al resto de personas. Entonces, sabemos que por tecnologías de la información
no estamos pensando propiamente en una computadora que va a estar en un aula de clases, es decir, queremos ampliar el concepto del aula de clases, que no sea simplemente el, el poner una computadora en un aula de clases y seguir con un tratamiento tradicional, no, sino que todos estos recursos tengan un propósito y que este propósito sea en tiempos definidos, cuando se requiera, en el tiempo momento, en el momento exacto en el que se quiera presentar esta tecnología, es cuando el profesor pues previamente ha pensado su plan de trabajo con respecto a la asignatura y entonces decide en qué momento introducir cierta tecnología con el fin, por supuesto, de favorecer el aprendizaje o desarrollar otro tipo de competencias, ya sea socioafectivas o actitudinales. Eh, y todo esto va con el fin de ampliar, ¿no? Es decir, no quedarnos con una idea tradicional del salón de clases, sino que sea muy dinámica la participación de los alumnos y todo ello pues claramente debe ser estructurado con anticipación. Es decir, el profesor pues ya pensó estas actividades, ya tiene pensado los momentos, los tiempos y, e incluso para su evaluación que pueda mejorar esta comunicación con las autoridades y también con los alumnos. Entonces, estas tecnologías pues son muy útiles, claramente, ¿no? No son la panacea a, a todo, ¿no? O sea, debe verse esto con mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser un arma de doble filo, pues como sabemos, hacer presentaciones, subirlas a YouTube o hacer uso de redes sociales, pues podría también tomarse de otro lado y ya desviarse hacia el ocio y entonces ya la clase pues puede perder el sentido. Entonces es muy importante que los profesores tengan en mente cómo usar estas tecnologías de la información. Bueno, el escenario del cual proviene este estudio fue debido al año pasado. Todos sabemos que en México ocurrió un gran sismo. De hecho, el epicentro del sismo del 7 de septiembre de 2017 fue aquí en Chiapas, con una magnitud de 8.2. Eh, Sabemos que hubo muchísimas réplicas. Bueno, aquí en Chiapas hubo más de 2000 réplicas. Estoy hablando de magnitudes mayores de 5. Y entonces la Universidad Politécnica de Chiapas, así como muchas escuelas, muchos edificios sufrieron daños. En particular, la Universidad Politécnica de Chiapas perdió, pues puedo decir, el 90% de sus aulas. Quedaron inutilizados los laboratorios de cómputo, la biblioteca, algunos talleres, en fin, o sea, fue terrible la afectación. Afortunadamente, este sismo ocurrió en la noche, entonces no hubo eh, daños, digo, pérdidas humanas, afortunadamente, todo ocurrió en la noche, entonces, para decirlo claro, es que en la universidad pues se cayeron muchísimos plafones, se rompieron muchísimos cristales, entonces pensábamos todos los profesores, bueno, ¿qué hubiera ocurrido si esto hubiera sido en la mañana, en clases? No, hubiera sido el caos total, ¿no? Afortunadamente eso no ocurrió. Bueno, pero ¿qué fue lo que sí ocurrió? Eh, la Universidad Politécnica de Chiapas entró a clases el 3 de septiembre, 3 de septiembre y entonces ocurrió el 7. O sea, teníamos ni siquiera una semana de clases en la universidad. Y por órdenes de las autoridades no se podía regresar a las instalaciones a menos que se tuviera un peritaje de las autoridades competentes para decir que los edificios eran seguros. Entonces, mientras tanto, pues no podíamos regresar a los salones y
Entonces se debió trabajar al interior de cada academia, de cada carrera, de cómo trabajar, ¿no? O sea, podíamos dar por perdido el cuatrimestre, bueno, eso nunca fue una opción. Entonces necesitábamos organizarnos. Ya anteriormente hubo algunos intentos del uso de las TICs para dar clases virtuales o ampliar la oferta educativa. Se pensaba también utilizar eh, una, una carrera a distancia. Algunos profesores utilizaban algunas herramientas de software, pero era más orientado a la ludificación. Otros profesores utilizaban otros software administrativos para gestionar la materia con profesores y alumnos. En fin, o sea, había eh, algunos intentos, pero aislados. Nunca fue coordinado. Entonces nos reunimos al interior de cada carrera y se decidió términos de academias, pues la mejor forma de trabajar. En particular, yo pertenezco a la Academia de Matemáticas y entonces, bueno, también para esto teníamos como entrada del primer cuatrimestre, ellos estrenaban el nuevo plan curricular, entonces con dos asignaturas en el primer cuatrimestre que fueron funciones matemáticas y álgebra lineal. Aunque álgebra lineal ya se había dado, pero tenía un enfoque un poco más computacional. También afortunadamente durante esos primeros días de clase que tuve oportunidad de trabajar con los chicos, yo les enseñé una herramienta computacional que es MathScript. MathScript se da como un módulo matemático que tiene un software que tenemos la licencia en la universidad, que es Labio, que es un software para desarrollar proyectos de mecatrónica. Y, y ese MathScript es muy compatible con MATLAB y con Octave, que es la versión que los estudiantes, bueno, que normalmente se les sugiere a los estudiantes, porque MathScript pues es muy pesado y pues necesitarían la licencia. En cambio, hay este programita Octave que se puede bajar y se puede instalar fácilmente. Bueno, pero de todas maneras, pues teníamos los laboratorios, entonces cuando pasó este problema, decidimos seguir utilizando estas herramientas, pero de una forma pues articulada y bueno y forzada además por la situación misma. No nos dio mucho tiempo de pensar cómo estructurarlo, pero bueno, a final de cuentas todo salió bien. Entonces pensándolo en términos pragmáticos, necesitamos dos plataformas, dos tipos de software. Un software que llamamos de tipo administrativo escolar. Ahí en ese software pues se diseñan las actividades, se dejan las asignaciones, las tareas, los proyectos. El alumno puede comunicarse con el profesor, es una vía de comunicación directa. Ahí también pueden desarrollar exámenes, algunos exámenes rápidos. Se puede subir sus tareas, etcétera. Entonces necesitamos un software de tipo administrativo entre profesor y alumno. Eso es lo importante. Entre profesor e institución ya tenemos nuestra plataforma, pero necesitamos un software entre profesores y alumnos. Y también necesitamos un software eh, que llamamos de especialización, que es el que se utiliza pues dependiendo de las asignaturas. Pues cada uno de las carreras decidió cuál era el mejor. Entonces nosotros necesitamos claramente un software pues matemático para esas dos asignaturas. Una condición que eh, se tiene en este tipo de elección del software es que necesitamos que sea de fácil acceso. Eh, Muchos alumnos no tienen una computadora o no tienen una laptop. Algunos no son de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, son de San Cristóbal o de Comitán, de Tapachula o de Oaxaca incluso, teníamos varios alumnos.
Entonces, pensando pues que muchos de ellos ya se regresaban a sus casas, a sus lugares de origen, entonces necesitábamos un software tanto administrativo como de especialización eh, que fuera muy accesible, muy accesible, que los alumnos pudieran encontrarlo en algún ciber sin ningún problema. ¿Qué herramientas utilizamos? Bueno, de herramienta de tipo administrativo, lo que se utilizó fue un software que cae dentro de la categoría de redes sociales que se llama Edmodo. Edmodo ya se había utilizado en otras asignaturas con buenos resultados. Los comentarios de tanto de profesores como alumnos es que era muy bueno. ¿Cómo funciona? Es como un Facebook. O sea, los profesores abren un perfil, los alumnos también abren un perfil. El profesor eh, organiza grupos dependiendo de sus materias eh, y permite la entrada a los alumnos a ese grupo. Entonces los alumnos se inscriben a cada uno de esos grupos y ahí se pueden postear videos, se pueden subir documentos, audio, se dejan las asignaciones. Para el profesor también es una herramienta muy útil porque se hacen algunos exámenes de opción múltiple en línea y también ahí pueden subir algunos escritos. Entonces para el profesor pues, recibir esa información y tener la posibilidad de hacer esos exámenes en línea es buenísimo. Por parte del alumno también es muy bueno porque por cada clase que tienen ellos van generando un portafolio de evidencias. Entonces todas las tareas, todas las asignaciones, todos los videos, todo lo que ellos subieron o bajaron y colocaron ahí como importante, se va a ese folder y entonces el alumno, pues cuando termina el curso, puede recuperar esa información, o sea, no es información perdida. Y entonces eso le permite al estudiante pues, repasar algunos temas y tener sus evidencias de aprendizaje bien estructuradas por cada una de sus materias. Entonces, repito, Edmodo funciona como Facebook. Uno se inscribe desde la misma página de Edmodo, uno abre su perfil y ya puede interactuar dependiendo de las asignaturas que tenga el otro profesor y pues solamente se inscriben a esas clases. Entonces ese fue nuestro software administrativo. Como software de especialización, lo que se usó fue una versión de Octave pero en línea. Así lo pueden ustedes encontrar, Octave Online. Es 100% compatible con MathScript, se puede hacer todo el trabajo matemático. También si los alumnos se registran con su correo Google, les permite subir programas. Para esto, en las asignaturas tanto de funciones matemáticas como de álgebra lineal, se empieza a tener impacto en competencias de programación. Entonces se dejan pequeños programas muy básicos, pero el alumno empieza de alguna manera a integrar esas competencias desde el punto de vista matemático. Entonces hay muchos programas eh, de métodos numéricos. No tenemos esa asignatura como tal, pero varias asignaciones que se dan en el plan de estudios de esas dos materias vienen pequeños programas. Entonces se dan algunos programitas con mucha visualización. Es una gran ventaja que permite hacer gráficas y los alumnos pues pueden ir comparando sus conocimientos con el avance que tenemos ya programado. Eh, Se promueve también dentro de Edmodo que puedan subir sus archivos tipo M y también los alumnos aquí eh, tienen posibilidad de guardar sus archivos M, aunque la herramienta Edmodo es mejor administrativamente. Este solamente es un software de especialización. Aquí se dejaba las tareas y la mayoría de las
asignaciones que se daba repito, en estas dos asignaturas, lo que es funciones matemáticas y lo que es álgebra lineal. En funciones matemáticas, lo que se intenta es que dada eh, una, una gráfica, hallar la ecuación y el problema inverso, ¿no? Dada la ecuación, encontrar el gráfico y después hacer análisis de esos gráficos y para ponerlo en alguna situación real. Entonces, los alumnos pues ya podían hacer sus gráficos, podían localizar algunos puntos interesantes que proponían de varios problemas y como era online, pues no depende de que si puedan ir a un software, perdón, a un ciber. Ellos sí podían ir, se registraban perfectamente y podían hacer todas las tareas. Bueno, ¿qué resultados tuvimos? Nosotros pudimos regresar a clases hasta 2 meses y medio después. Para esto, pues ya habíamos avanzado con pues, las asignaturas y para los alumnos de primer cuatrimestre, pues la respuesta fue muy positiva. Les gustó esta forma de interactuar con las asignaturas. No nos desviamos del plan de trabajo original. Eh, por parte de los profesores también pues ha habido pues nuevas discusiones acerca de cómo emplear estas herramientas para la enseñanza de la matemática, ¿no? O sea, se han visto el potencial porque pues surgieron muchísimas dudas, ¿no? De cómo usar estas tecnologías de la información para la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Y repito, la idea no era colocar a una persona en una computadora y seguir con una clase tradicional, sino que hubiera muchísimas actividades que fortalecieran conceptos básicos, desde las raíces de un polinomio hasta medio introducir el concepto de derivada o integral mediante muchísimos ejercicios. Entonces, la discusión al interior de cada una de las academias fue muy positiva. Querían seguir innovando en esto, vieron muchísimas posibilidades, eh, sí vieron el potencial de utilizar tanto Edmodo como Octave Online y por parte de los alumnos pues quedaron contentos porque no perdieron el cuatrimestre. Ellos mismos sintieron que sí estaban avanzando, sí había clases, no en el sentido formal, sino que pues sí había la asignación, sí había la presentación, sí había el video y una tarea acorde a lo que se está haciendo. Entonces los alumnos veían su avance y pues en general la respuesta fue bastante buena, así que quedaron contentos los alumnos al final de este problema que tuvimos. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de estas tecnologías de la información? Eh, como dije anteriormente, pues hubo muchas dudas de hacer cómo hacer uso de estas tecnologías para la enseñanza de las matemáticas. Y pues eso representa un reto hacia los profesores porque hay que replantear la clase de otro modo, ¿no? Y emplear estas herramientas, repito, en el momento adecuado, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos introducir una nueva tecnología y en qué momento y qué es lo que se desea con esa tecnología, ¿no? Aquí pues nos vimos un poco forzados porque por la situación que tuvimos, pero logramos salir adelante. Tanto profesores como los alumnos tuvimos un buen desempeño y no se sintió ese, ese problema que normalmente se tienen los alumnos de nuevo ingreso, sino que creemos que la entrada de estos alumnos fue un poco gradual hasta llegar al final del curso, donde pues hubo buenos resultados también con los alumnos y profesores. Entonces necesitamos buscar pues estrategias, ¿no? ¿Cómo integrar estas tecnologías, ¿no?
¿Cómo podemos hacer? Actualmente ya hay otros profesores que utilizan la ludificación. Entonces, hay eh, algunos juegos o estrategias, juegos como de guerra, que permiten a los alumnos ir integrando estos conocimientos. Es otra vertiente que se está dando. Es decir, esto que ocurrió pues fue una explosión de ideas de cómo enseñar matemáticas. Y pues sabemos que el salón de clase pues necesitamos transformarlo, necesitamos cambiar nuestro concepto, ampliarlo, ver cómo hacer a los alumnos autónomos y, y que ellos se hagan responsables de su propio aprendizaje. Por supuesto, nosotros como guía, proporcionándoles toda la información y siendo un vínculo entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, para que ellos vean el uso de las matemáticas que puede tener en su vida ya como ingenieros. Bueno, les dejo unas bibliografías que estuvimos haciendo, en particular de MATLAB en el primer año de ingeniería. Ese lo estudié, bueno, yo lo había estudiado un poco antes y pues ahora ya lo apliqué completamente, fue bastante bueno. Repito, este Octave Online es compatible 100% con MATLAB, entonces no requieren la licencia MATLAB y pueden trabajar en Octave. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado y estoy disponible para sus dudas. Muchísimas gracias.